¿Qué es lo que pasa, gente del buen saber? En este video te estaré presentando la placa base MSI Mac B550M Bazooka. Al momento de elegir una placa base, la cantidad de posibilidades que mantenemos en este proceso es realmente extensa y que estaría principalmente guiada por 5 compañías en el mercado, pero donde se encontraría que la mayor cantidad de posibilidades estaría encaminada desde el lado de MSI, que se garantizaría como una de las compañías con el repertorio más alto y afín de muchos públicos en el mercado, encontrando placas como la Tomahawk o la Gaming Edge, determinadas para la gama alta, pero que a su vez se nos presentaría con opciones como la MSI Mac B550M Bazooka, que se puede llegar a determinar como una buena opción para nuestros ensambles y donde el precio de la misma sería uno de los factores más importantes que jugaría a su favor. Y con este video te estaré presentando todas las características que encontrarás detrás de esta, como también las ventajas y desventajas que se presentarán si estás pensando en esta como una opción. Y recuerda pasarte por el enlace de la descripción, donde encontrarás un enlace con los mejores precios para esta placa base desde Amazon y de una forma segura. Pásate. Y es que empezando con ese apartado de características, como ya es evidente, nos encontraremos con una placa base con el chipset B550 bajo el socket AM4, que haría soporte en este caso a procesadores AMD Ryzen desde la tercera generación. Para la primera y segunda generación no se mantendrá soporte, esto principalmente porque ya no es una placa que esté pensada para estos procesadores, y a su vez encontraríamos opciones en las anteriores series destinadas para los mismos, como también bajo el objetivo de reducir el espacio de asignación en la BIOS y poder ser utilizado para nuevos procesadores como los Ryzen 5000, con los cuales sí que mantiene soporte. Ya si nos situamos en su memoria RAM, debemos contar con memorias de tipo DDR4 con un máximo de 128 GB, por lo cual para cada módulo se debe contar como máximo con 32 GB. En cuanto a su frecuencia, nos encontraremos que de forma nativa podemos alcanzar hasta los 3200 MHz, pero si activamos sus perfiles XMP dispondremos de un máximo de 4400 MHz. Por el lado de su almacenamiento estaremos encontrando 4 conectores SATA de 6 GB por segundo. Adicional a estas conexiones se nos presentarán dos M.2, el principal dentro de estos con soporte para PCI Express 4.0 y SATA, en tarjetas de formato desde el 2242 hasta el 2280. Para su segunda conexión tan solo se dará soporte en PCI Express 3.0 y en tarjetas de formato de igual manera desde el 2242 hasta el 2280. Para sus puertos de expansión dispondremos de un PCI Express X16. Aquí podrá ser utilizado en su versión 4.0 o 3.0, dependiendo del procesador que incluimos en nuestras configuraciones, además de situarse dentro de la misma dos PCI Express X1 3.0. En su audio estará bajo el codec ALC 897. Ya si nos situamos en sus conexiones internas y fuera un carácter común para el funcionamiento propio del equipo, podemos encontrar un USB 3.2 de primera generación tipo C, un USB 3.2 de primera generación, dos USB 2.0, una conexión para bombas de agua, 3 conectores para ventiladores externos, una conexión TPM, 2 conexiones de tipo ARGB y 2 conexiones de tipo RGB. Por el lado de sus conexiones externas, en este caso se nos presentarán un DisplayPort, un HDMI, 2 USB 2.0, un puerto PC2 para teclados y ratones, 4 USB 3.2 de primera generación, una conexión RJ45, 3 conectores tipo jack, además de destacar el sistema de Flash BIOS Button. Ya por último encontraremos un URM con un diseño de 6 fases de alimentación, con una disipación pasiva para todas las fases en su subcore. En esta placa de un formato micro ATX. En general, cada una de estas son las características más relevantes a destacar de la misma y donde se percibe que estaría destinada para un público de gama de entrada o gama media. Propiamente no nos presenta características avanzadas, pero sí que nos ofrece pequeños apartados que la destacarían bastante de su competencia, pero de igual manera manteniendo ciertas limitaciones que estarían mayormente determinadas por el ensamble que estemos planteando. Ante esto, si esta placa no te llega a ofrecer las características que estás buscando, en la descripción encontrarás un enlace con más opciones que te pueden interesar, pero así como cada una de las características que te he mostrado son importantes, de igual manera el reconocer las ventajas que nos puede suministrar la misma con respecto a otras placas base es fundamental, por lo cual estos son algunos de los apartados que jugarían a su favor. Ventajas por el chipset que emplea: el pertenecer a uno de los chipsets más actuales en el mercado para los procesadores AMD le ha permitido a esta placa base obtener algunas características que se han venido sumando durante el tiempo,
tiempo y que actualmente llegan a estar destinadas para el ensamble de nuestras computadoras y más si nos queremos encaminar a obtener lo mejor hasta el momento vigente, por lo cual encontraremos ya sumada la incorporación de PCI Express 4.0, que sería uno de los cambios fundamentales y más importantes dentro de la serie 500. En este caso se dispone de la misma tanto en su M.2 como en su PCI Express X16, donde la mejora más significativa se daría de la mano de las unidades de almacenamiento M.2, al ser un activo más directo para la transferencia de datos. Ante todo esto, es conveniente para aquellos usuarios que requieran unidades de almacenamiento de gran velocidad. Para las tarjetas de video de momento no vale la pena el cambio hacia PCI Express 4.0. En el futuro puede llegar a jugar un papel determinante, pero en este caso ante tecnologías como RTX I/O, que planea dar una conexión más directa entre los M.2 y las tarjetas gráficas, y que a su vez aprovecharía en mejor medida el ancho de banda de PCI Express 4.0. Otra de las mejoras que se puede sumar por el chipset que emplea se trataría de la compatibilidad con Ryzen 5000. En este caso, el mantener un soporte para estos procesadores se debe principalmente a dos puntos. En primer lugar, a fin propiamente de marketing, para que estas placas base sean escogidas por encima de las anteriores chipset al momento de ensamblar nuestros equipos, pero a su vez, ante las mejoras suministradas en apartados como el tamaño para la asignación de su BIOS, que se daría como uno de los problemas fundamentales en las anteriores series y por el cual no se le quería dar soporte a estas placas, según lo que nos describían. Aquí también podemos sumar en relación a este apartado el incluir el sistema de Flash BIOS Button, que nos permite realizar actualizaciones de nuestra BIOS sin llegar a contar con un procesador dentro de la placa base. Este también sería uno de los problemas que se daban con mayor frecuencia en las anteriores series y por el cual se debía garantizar que propiamente las placas base que compráramos ya contaran con la actualización en la BIOS en caso de querer incluir un procesador de la última generación, ya que de lo contrario debíamos hacer esta actualización por nuestra cuenta, lo que implicaba tener un procesador de la generación permitida para efectuar el proceso. Flash BIOS Button y sistemas similares serían la medida para mitigar este problema, ya que las actualizaciones de la BIOS se pueden llevar a cabo tan solo con una fuente de energía y un pendrive con el firmware necesario para la BIOS. En caso de Ryzen 5000 se debe realizar este proceso y esta mejora suministrada es un gran apartado que jugará a su favor. Añadidos extra que podemos encontrar. Aquí te presentaré algunos de los apartados adicionales que podemos encontrar y que se pueden destacar como buenos para nuestro ensamble. Así se pueden llegar a encontrar características como una disipación correspondiente para las unidades de almacenamiento M.2 a incluir, en este caso tan solo suministrada en su M.2 principal, pero que nos ayudará en gran medida, ya que algunas de las unidades que se pueden ver en el mercado sí pueden llegar a experimentar aumentos en su temperatura que pueden conducir a reducciones en su rendimiento y ante lo cual este apartado nos funcionará muy bien. Otro de los añadidos a encontrar se trataría del reforzamiento en el PCI Express X16 principal, que sería una medida para mitigar el daño de estas conexiones por el peso elevado en algunas tarjetas gráficas. En este caso, el incluir un reforzamiento ya nos estaría permitiendo no incluir accesorios extra para sostener el peso de estas tarjetas, que a la final nos estaría reduciendo el costo final de nuestro ensamble. Asimismo, podemos seguir sumando el contener un gran margen en cuanto a la frecuencia de las memorias RAM, a la cual podemos llegar dentro de nuestra placa base y a través de la activación de sus perfiles XMP. Otro apartado que no podemos descuidar se trataría de la incorporación de una conexión de tipo C interna y destinada para el gabinete. Estas conexiones, aunque se vean muy frecuentes actualmente en algunos gabinetes, lo cierto es que las placas base pocas veces cuentan con ellos, por lo menos en la gama media o entrada, por lo cual el que MSI lo incluya dentro de la misma no estaría para nada mal para nuestros ensambles. Por último, dentro de estas ventajas y adicional a estas, el precio de la placa base llega a ser un gran determinante que juega a su favor con respecto a más placas en el mercado, ya que por lo general muchos de los modelos presentados para BEI 550 han llegado a mantener un aumento en cuanto a su costo significativo, y encontrar una placa base que aunque no sea la más económica, pero que por lo menos mantenga un precio similar a la serie 400 llega a dar un gran punto de partida, y más si se evalúa desde muchas de las características que podemos encontrar en relación con este costo. Pero evidentemente y ante este precio se encontrarán algunas desventajas dentro de la placa base. Aquí te presentaré algunas que puedes sumar. Este apartado lo incluyo propiamente porque no se llegó a presentar una mejora con respecto a la serie pasada de placas base. Se trataría de su URM. El diseño de sus fases de alimentación es la base de varias placas en B450 y X470. Aquí la modificación propiamente que se le daría sería un cambio en su controlador central, que estaría operando de igual manera con 4 más 2 fases y poco más. La cantidad de fases en este caso y los componentes utilizados en su construcción son exactamente iguales a placas como la B450 Tomahawk, que propiamente no llega a ser un diseño malo, pero se vuelve a plantear lo mismo de que no representaría una mejora, y esto con respecto a otras placas base en B550
1550 puede llegar a suponer una desventaja significativa ante opciones que pueden estar bajo el mismo valor y que se darían como más apropiadas para procesadores de la gama alta o en caso de querer añadir rendimiento extra a través de overclock. Aquí mismo se puede sumar el ser una placa algo limitada en sus conexiones, tanto desde el lado de sus puertos de expansión como propiamente en las conexiones internas, donde encontraríamos una gran variedad de conexiones pero estando algo ajustadas y ya dependiendo del ensamble que estemos planteando. En los puertos de expansión estaremos bajo el mismo dilema y por el cual sí que haría en falta el incluir un slot extra corriendo por 2 por lo menos y que nos serviría ante algunas tarjetas de expansión. Ante lo mismo, evidentemente tecnologías basadas en dual GPU como Crossfire o Slide no se pueden llegar a presentar, así como tampoco se nos presentará una segunda disipación para el M.2 secundario. En la parte trasera no se nos dará un backplate unificado a la placa. El códec de audio es perteneciente para placas de gama baja y hay pocos apartados más que se puedan seguir sumando y los que quedarían, al igual que en estos presentados, son propiamente más afín del valor de la placa base. Al intentar reducir los costos de su construcción, evidentemente se tienen que restar características, por lo cual apartados adicionales a incluir ya son dependientes de nuestros presupuestos. En conclusión, es evidente que no es una placa base con las mejores especificaciones en el mercado. Hay algunos puntos que juegan mucho a su favor, ya que propiamente aquellas características que estaría planteando las ha sabido llevar con una buena calidad y acorde a lo que se estaría manejando actualmente. Aquellos apartados adicionales estarían más afín de un ensamble en específico que requiere otro tipo de características, pero la base, por lo menos de lo que plantea, es buena. Aquí hay varios determinantes a concluir. Su VRM estaría dentro de aquello que se mantuvo de una anterior generación. No se le hicieron modificaciones, pero sí que se llegó a trabajar en otros aspectos de la placa y que juegan a su favor. Si nos fijamos desde otro punto en el mercado, hay más opciones bajo el mismo valor como la B550M S3H de Gigabyte, que haría mejoras en su diseño de fases, pero se descuida más la placa como tal. Aquí siempre se encontrará un equivalente donde se tiene que reducir el costo, en caso de MSI con sus fases y en caso de las Gigabyte mencionada en apartados más generales, por lo cual esta placa base es un diseño muy sólido si planteamos incluir procesadores de la gama media o media alta como máximo y teniendo la seguridad de poder incluir más componentes sin el gasto en accesorios. Los procesadores que incluiría serían opciones en Ryzen 3000 con el Ryzen 5 3600 o el Ryzen 7 3700X y desde Ryzen 5000 con el Ryzen 5 5600 y ya por máxima incluir Ryzen 7 5800X. En tarjetas de video no tenemos un limitante, por lo cual RTX 3000 o RX 6000 nos funcionarán sin problemas. Recuerda que en la descripción encontrarás un enlace con los mejores precios para esta placa base desde Amazon y de una forma segura. Pásate.